Señor, gracias porque tú has dicho que tú elegiste y santificaste esta casa para que aquí esté tu nombre para siempre, y tus ojos y tu corazón estarán aquí para siempre. Señor, gracias, Señor, que hoy, Dios mío, tú vas a tocar, Señor, el corazón. Tú vas a tocar, Señor y Dios, la voluntad, el alma de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, gracias porque esta palabra, Señor, va a ministrar, Señor y Dios, de una forma maravillosa, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Señor, gracias por lo que esta palabra ya ha hecho en mi vida, Señor. Señor, bendícela para hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, en este día quiero hablarles acerca del poder de la bendición. El propósito eterno de Dios, y lo hemos mencionado ya en algún momento, es bendecir a la humanidad. Y Dios bendice a la humanidad porque Dios la redime. Dios quiere salvar a la humanidad. Y para cumplir este fin, Él se propuso levantar a un hombre que le conociera y le sirviera, pero no de cualquier manera, sino que le sirviera con una fe devota. Y de este hombre, Él iba a levantar una gran familia que iba a conocer, que iba a enseñar, que iba a guardar el camino que Él les iba a mostrar, el camino del Señor. Una familia buscando caminar en la voluntad de Dios. Y de esta familia saldría una nación escogida, compuesta de personas que se separarían de los malos caminos de las demás naciones. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y de esa nación saldría Jesucristo, el Salvador del mundo. Quiero invitarles a que leamos en Génesis capítulo 12 acerca de este pasaje, de esta historia, que realmente es algo que predicamos con regularidad, pero que es necesario refrescar y es necesario escuchar otras perspectivas de lo que ya Dios nos ha dicho con respecto a estas cosas. Entonces, Génesis 12, versículo 1 al 3, todos leyendo conmigo, por favor. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El hombre que Dios se propuso levantar para de él comenzar una gran nación de donde nacería el Redentor del mundo fue Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, su propósito fue que él fuera el guía espiritual en el hogar y que le enseñara a sus hijos el camino del Señor. Y es lo mismo que nosotros estamos tratando de enseñar a cada padre, a los padres en este tiempo. Por eso esta presentación de niños que hicimos hace un momento se habló acerca de esto. Dios ha instituido al padre como el responsable de instruir a sus hijos para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, y así entonces el poder de la bendición venga sobre ellos. Por eso, queridos padres, lo que Dios nos pide hacer, hagámoslo con fe, creyendo. Abraham es el padre de la fe y de los fieles. Su vida fue un ejemplo de fe. De este amigo de Dios, como lo llamó el apóstol Santiago, aprendemos que tener fe no equivale a ser perfectos. Es simplemente confiar en la palabra de Dios a pesar de nuestras imperfecciones.
¿Será que aquí hay imperfectos? Amén, ¿no es cierto? A pesar de nuestras imperfecciones, necesitamos aprender a confiar en el Señor. Y la verdad central de esta enseñanza es que la fe de que habla la Biblia tiene a Dios, su autor, como objeto. O sea, la fe que nosotros debemos tener debe ser total y completamente puesta en Dios. Dios es el objeto de nuestra fe. De esa fe es que nos hablan las Escrituras. Es como decía Martín Lutero, una fe viva, una fe que confiadamente está depositando su confianza, su creencia total, únicamente en la palabra de Dios. No está depositando su confianza, la fe verdadera, simplemente en una voz, o en un sueño, o quizás en una visión. Estas cosas pueden ocurrir y sí pueden venir. Yo creo en esas cosas, pero mi fe está más allá de esas cosas, porque esas cosas también nos pueden engañar. Recibiendo esas cosas también podemos ser engañados. Tenemos que tener realmente esa presencia de Dios que nos está confirmando que lo que estamos nosotros viendo o experimentando viene totalmente de Él. La Biblia habla de una fe que va más allá del intelecto para creer en lo que Dios ha dicho. Podemos entender, sí, Dios dijo esto. Podemos en nuestra inteligencia humana pensar eso, tener esa seguridad, pero una fe verdadera va a afectar no solamente nuestro intelecto, sino también va a afectar nuestro corazón y también va a afectar nuestra voluntad, porque nos va a llevar a actuar. La pregunta que quiero hacerles entonces en esta mañana es: ¿qué desafío representa para ti la promesa de bendición dada a Abraham, que nosotros ya leímos? ¿Qué desafío representa para usted estas promesas de bendición? ¿Cómo afectan tu vida hoy día? ¿Sabes cuándo y cómo vino esa bendición? ¿Sabes cómo y cuándo esa bendición afecta tu propio ser? ¿Qué implica esa bendición? ¿Cuál es la respuesta que tú estás dando a estas bendiciones? La aparición de Dios de gloria a Abraham, porque así se manifiesta Dios ante nosotros con gloria. Pero cuando Abraham tuvo esa experiencia, esa aparición de Dios, eso tuvo que ser algo maravilloso, tuvo que ser algo extraordinario. Cuando esto sucedió, no quedó duda en Abraham que había en el cielo un Dios increíblemente glorioso, increíblemente real, increíblemente poderoso. Esa visión lo llevó a ese convencimiento. Pero ese Dios especial, ese Dios único, le estaba llamando a abandonar su propia patria y a su parentela y a seguir en pos de Él. Pero ese Dios le daría una recompensa inigualable. Hay varios principios importantes que pueden deducirse del llamamiento de Abraham en este primer encuentro que él tuvo con Dios, porque tuvo varios encuentros, pero este fue su primer encuentro. Y ahí nosotros podemos deducir varias cosas o principios bien importantes. Principios que podemos agruparlos para recordarlo mejor en dos características especiales de este llamado. Hay dos características especiales y vamos a mirar cada una de ellas. La primera característica es que el llamado de Dios es a dejar. Dios nos llama a dejar. ¿A qué nos llama Dios? A dejar. Él nos llama a dejar. Génesis 12, que leímos antes, el versículo 1, dice que Jehová le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, que se fuera de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que él le iba a ¿qué? A mostrar. Se la iba a mostrar. Entonces, reflexionemos en algunas preguntas
con respecto a este versículo. Y si hacemos preguntas a este versículo, nosotros vamos a poderlo entender mejor. Primera pregunta: ¿por qué Abraham tiene que dejarlo todo? ¿Por qué lo tendrá que dejar todo? Y vamos a encontrar varias razones. Mire, la primera es que el país donde él vivía era un país entregado a la idolatría. Seguir viviendo allí, eso iba a ser una constante tentación para aceptar también ese tipo de vida. Luego el llamamiento de Dios está haciéndole ver que sus familias, que sus amigos vivían en pecados, vivían en mundanalidad, vivían un estilo de vida desagradable a Dios, que Dios no compartía. Entonces Dios le está pidiendo que deje ese mundo. Es decir, Abraham tenía que despegarse de las cosas de este mundo. El llamamiento de Abraham también vino en un momento cuando él mismo estaba viviendo en ignorancia, cuando él mismo estaba viviendo en idolatría. Esa era la vida o la cultura que él había aprendido desde su infancia. Entonces él no fue llamado por ser mejor que sus compatriotas. La gracia de Dios no busca méritos, porque Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra pregunta: ¿por qué Dios nos pide lo mismo a nosotros? Abraham le pidió que se apartara. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros lo mismo? Mira, mi hermano, si un hombre no está dispuesto a abandonar sus pecados, no está dispuesto a ser salvo. Un hombre no debe ser impedido por su país, por su parentela, por sus negocios, por la casa de su padre. No debe ser impedido por nada. Es menester romper y dejar atrás todo vínculo, toda amistad que pudiera estar entre él y el llamado divino. Una de las razones que hace muchos años yo tuve que separarme de unos negocios que para mí eran muy prósperos, era porque se hacían dentro de un ambiente de corrupción total. La corrupción era oficial, vamos a decir así. O sea, usted no podía llegar a esas oficinas en donde se tramitaban las cosas que yo tenía que tramitar si usted no llegaba con primero un sobrecito para el funcionario. Y cuando yo quise negarme a hacer esas cosas, se me cerraron todas las puertas para lo que yo necesitaba hacer en esos establecimientos. Eso quiere decir que yo tuve que dejar de hacer ese tipo de negocios, que eran muy buenos. Tenemos que deshacernos de todo lo que hace competencia a Cristo. Los afectos o los negocios o todas las cosas que no nos ayudan a tener un compañerismo permanente con Él. Costumbres, placeres de este mundo tienen que ser intercambiados por los valores eternos. Nuestros ojos siempre deben estar puestos en Cristo y en esa gloria venidera que Cristo nos ha prometido. Pecados que nosotros amamos y si a veces sin darnos cuenta. ¿Por qué les digo que los amamos? Porque nos complace hacer esas cosas. Nos complace estar engañando al otro, sacándole ventaja al otro, que el otro no se dé cuenta de la trampita que le pusimos, de la mentirita que le metimos. Amamos ese tipo de pecados y todo eso tiene que ser desplazado por la justicia que Cristo ofrece. En Mateo 5:29 Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, de acuerdo a lo que estamos tratando de responder a estas preguntas, este llamado de Abraham de dejar, ¿no es igual al llamado que Cristo nos hace a nosotros? Claro, lo que está haciendo Jesús es replicar este llamado que tenemos los que confiamos en Dios. Jesús también dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y dice, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este texto lo estudiamos aquí hace unos meses, no en la reunión principal, pero sí en las reuniones de estudios de mitad de semana. Y fue interesante que nos llevó tanto tiempo estudiarlo para poderlo entender y comprender perfectamente. La verdad es que no debemos tomar estas palabras literalmente, pero nosotros lo que debemos entender es que cuando Jesús nos dice que nosotros tenemos que aborrecer a nuestros seres más queridos, lo que quiere decir es que ningún amor de este mundo puede compararse con el amor que nosotros debemos tenerle a Él. Que el amor que nosotros tenemos por las personas no debe justificar que nosotros andemos en las mismas maldades que ellos andan para nosotros mostrar que les amamos. Tenemos que amar más a Dios y aborrecer en ese sentido a las familias o a los amigos o a las personas que están haciendo o haciendo esas cosas o teniendo esta mala actitud. ¿Saben ustedes que es posible ser seguidor de Jesús sin ser un discípulo suyo? Eso es como estar a favor de algo sin sacrificar nada. Uno dice, no, sí, yo estoy a favor de eso. Bueno, entonces si estás a favor de eso, ¿por qué no pones ahí $1? No, eso sí no. No, demuestre que está a favor. Pero eso es así. Una vez le dijo alguien a un gran profesor, a una eminencia, le dijo, doctor, profesor, fulano de tal dice que fue alumno suyo. Y el profesor le contestó, puede que haya asistido a mis clases, pero no fue uno de mis estudiantes. Estaba ahí, pero no aprendió nada de lo que él enseñó. ¿Verdad? Uno de los problemas más grandes de la iglesia es que en ella, desafortunadamente, hay muchos, pero muchos que siguen a Jesús de lejos, pero muy pocos verdaderos discípulos de Jesucristo. La vida en Cristo debe ser una nueva vida, una vida de fe en Dios, de comunión con Él. Todos aquellos que obedecen a Dios deben vivir por fe. Vivir por fe quiere decir vivir creyendo en las promesas de Dios. Este seguimiento que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿acaso no requiere de que tengamos fe? Para poder seguir al Señor necesitamos fe. Abraham había visto al Dios de la gloria y ahora está siendo probado para ver si está dispuesto a confiar verdaderamente en Dios cuando ya no lo pueda ver. Es fácil, ahí mientras estaba hablando con él, rodeado de toda esa gloria, pero después, cuando ya no lo pudiera ver, seguiría confiando en él. Pero tenía que actuar según lo que había creído o había manifestado que había creído. Tenía que abandonar su país para ir a una tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar. Dios no le dijo una tierra que te voy a dar, ¿verdad? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Solamente se la voy a mostrar. Solamente te voy a mostrar. Tiene que seguir a Dios con una fe implícita a pesar de que no se le está dando ninguna garantía especial, a pesar de que realmente va a perder dejando su tierra para seguir a Dios. Pues piensa que va a perder, o
la gente puede pensar que va a perderlo todo por seguir a Dios. Pero este es el mismo llamado misionero que Dios ha hecho a muchos de nosotros en esta tierra, en donde vamos a otros lugares, y muchos de ustedes lo han experimentado, dejar sus tierras para venir a esta nación, una nación en donde tienen que aprender a hablar otra lengua, en donde tienen otra cultura, donde estarán lejos de su familia. Esto es algo que tenemos que respetar mucho. Pero lo hacemos con fe, lo hacemos con confianza. A veces la confianza es en el sueño americano, pero nuestra confianza verdadera en todo momento debe estar en el Señor. Ahora, la cosa que yo quiero mostrar aquí es que muchos se detienen cuando Dios los llama. Dios les hace el llamado, pero muchos se detienen pensando, ay, las cosas que tienen que abandonar. Se ponen a mirar esas cosas que tienen que dejar, pero olvidan poner sus ojos en lo que Dios les ofrece y creer en eso. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en el corazón? ¿Qué es lo que Dios está manifestando de que Él nos va a dar? ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Por supuesto que este hijo tuvo que abandonar sus harapos cuando se le ofreció el vestido principal, el mejor de los vestidos para su hijo que regresaba a casa. Entonces, la primera característica es que el llamado de Dios es a dejar. Y la segunda característica es que el llamado de Dios es para ser bendecido con lo que nunca se puede perder. Mire, Dios nos quiere bendecir con lo que nunca se puede perder. Siguiendo en Génesis 12, dice el versículo 2 y 3, que el Señor le hizo varias promesas a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, a cambio de dejar su patria, a cambio de dejar sus familiares, a cambio de dejar su estilo de vida pagano, Dios le está haciendo 6 promesas a Abraham. Y estas promesas son 6 grandes bendiciones. Primero le dice, haré de ti una gran nación. Es una bendición específica. Cuando Dios lo sacó de su patria, le prometió darle otra patria, una en la que él sería el padre de una nueva raza de personas con una perspectiva espiritual diferente. Imagínense el encanto de tal promesa, porque recuerden, Abraham y Sara no habían podido tener hijos, ellos ya eran ancianos, pero Dios, por ser Dios, es el autor de lo imposible. Las mujeres no digan amén porque no sé. Pero queremos ver esto. Dios iba a hacer una obra supremamente milagrosa en ellos. Dios es el que forma las naciones. Y si una nación ha de ser grande, si una nación ha de ser poderosa, lo va a hacer es por medio de la palabra de Dios. Esta nación aún es grande, pero fue muy grande antes, cuando su fe y su seguridad estaban en la palabra de Dios. Y ha disminuido su poderío mientras se ha alejado de la palabra de Dios. Lo que estamos viendo en esta historia de Abraham es que Dios formaría una nación de fe, de creyentes verdaderos, de creyentes genuinos que lo iban a seguir. Por más esfuerzos que nosotros conocemos a través de la historia,
esfuerzos por destruir a la nación de Israel, el hombre no lo ha logrado. Ninguna nación ha logrado destruir la nación de Israel. Luego el Señor le dice: te bendeciré. Otra bendición, otra promesa. Al dejar la casa paterna, Dios le iba a dar una bendición paternal. Bendito el hombre que tiene a Dios como su Dios. Miren estas escrituras. Salmo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ahora, ahí, una nación, dentro de una nación está una iglesia, dentro de una nación está una familia, dentro de una nación está una institución, un negocio. Entonces, yo puedo leer esta escritura sin hacer un cambio significativo, pero sí una aplicación muy práctica, diciendo: bienaventurado la iglesia cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la familia, bienaventurada la persona, ¿sí?, cuyo Dios es Jehová. Salmo 89, versículo 15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Salmo 112, versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hice esta declaración en mi mente y en mi oración por los niños que presentamos esta mañana. Esta nueva generación que sea bendita sobre la tierra. Mire, hermano, piense en todo lo que pierde el hombre que vive sin Dios. Somos bendecidos en verdad cuando Dios provee, cuando Dios protege, cuando Dios guía, como lo hizo con Abraham. La promesa de Dios es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que pase, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El deseo de Dios es que su pueblo prospere. Y en este pasaje Dios promete grandeza para Abraham y lo bendijo de muchas formas, incluyendo bendiciones materiales. Abraham fue un hombre supremamente rico. Ahora, para nosotros, nuestras bendiciones comenzaron con nuestro renacer o con el convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero las bendiciones que nosotros también tenemos de Abraham implican otras cosas también. El Señor quiere prosperarnos, y prosperarnos espiritual, emocional, física, así como materialmente. El Señor quiere lo mejor para todos nosotros. También el Señor le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre. Cuando él estaba abandonando su patria, Abraham perdió todo reconocimiento. Quizá hasta algunos estaban maldiciendo su memoria por él salir dentro de ellos. Y quizás que él no tenía hijos le hizo pensar que jamás se iba ya a saber de él. Pero ni de eso se olvidó Dios. Qué gran nombre tiene Abraham entre los grandes de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra: engrandeceré tu nombre. Dios es la fuente de todos los honores. Él es el que da fama, y la fama que Él da es la fama que vale. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Y ahí dice que a los fieles Dios da gran honra. Si no en esta vida, será en la eternidad que nos espera, pero Dios dará gran honra. Abraham es reverenciado por los fieles de 3 religiones: los judíos, los cristianos y los árabes. Se le recuerda como uno de los primeros misioneros del Dios invisible y Dios único, estableciendo su culto en países extranjeros. Él fue uno de los primeros misioneros en el mundo. Isaías 56:5 dice
En la Nueva Traducción Viviente les dice: les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Es lo que nos espera. Mira, detrás de todas estas bendiciones que Dios le está dando a Abraham está nuestra bendición. Dios le dijo a Abraham: serás de bendición. Mire, que es bueno ser bendecido, pero aquí hay más. No solamente que va a ser bendición, sino que va a ser de bendición. Es algo muy importante que nosotros podamos ser de bendición a otros. Los hombres buenos son los que viven para bendecir a otros. Los judíos, el pueblo de Abraham, han bendecido a todas las naciones al darnos la Biblia y al darnos al Cristo que nos salvó. Abraham le ha dado dos grandes pueblos a la tierra: el pueblo judío y el pueblo árabe. Abraham ha bendecido la tierra con un gran ejemplo de fe, el más grande de los ejemplos. Él creyó a Dios en contra de todos los pronósticos. Romanos 4, versículos 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén, amén. Luego tenemos una promesa de protección, donde Dios guardaría a Abraham por seguirlo a él y por creer en sus promesas. Y le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Las promesas a Abraham, vemos aquí que tienen una doble referencia. Las promesas se refieren a Abraham personalmente, pero también se aplican a su descendencia espiritualmente hablando. Toda la descendencia espiritual, o dicho con sencillez, somos canales de bendición para los que siguen a Dios. Igualmente, somos canales de maldición para los que nos rechazan a nosotros y a nuestro Dios. Y no es porque nosotros los maldigamos, quiero aclarar eso. Para aclarar eso, déjeme decirle esto: Dios se identifica con los que son portadores de su gran nombre. Dios está ahí presente con esas personas. Los que no lo rechazan, pero los que lo rechazan y maldicen a Dios por nuestra fe, están rechazando y están maldiciendo a Dios y reciben su justa retribución. No es que nosotros les maldigamos, es que ellos atraen la maldición por el hecho de maldecirnos a nosotros. A través del Antiguo Testamento, los individuos y aún las naciones que estuvieron bendiciendo a los descendientes de Abraham fueron bendecidos por Dios. Pero aquellos que los persiguieron, esos recibieron la maldición de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Está tu corazón comprometido con el Señor? Salmo 34:7 dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Le dice también el Señor a Abraham esta otra promesa, esta otra bendición: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa es la que corona a todas las demás, porque se trata del hijo que vendría al mundo del linaje de Abraham, el que por su muerte traería perdón de pecados y reconciliación con Dios, algo que es para bendecir a todas las naciones. Cristo Jesús es la más grande bendición que jamás haya recibido la humanidad.
Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. A Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Pero en Cristo nosotros recibimos las bendiciones. Entonces, déjeme entrar a concluir este mensaje. La gran recompensa dada a Abraham por su fe y obediencia fue que su simiente llegaría, de su simiente llegaría el Salvador del mundo. Y Abraham creyó esta promesa y él actuó de acuerdo. Entonces, él es nuestro ejemplo. Él es el padre de la fe. Dios también a nosotros nos llama a dejarlo todo. Dejarlo todo. Pero promete proveer, promete proteger, promete guiarnos como lo hizo también con Abraham. Dios promete que nuestra vida será de bendición a otros, que será una vida llena de sentido, que será una vida llena de satisfacción. Nos promete el mismo cielo donde para siempre nosotros viviremos con Él. Y hermano, quizás usted hoy puede reconocer que aunque tú has abrazado la fe cristiana y tratas de vivir esta fe, aún todavía no has dejado las cosas que Dios ha estado diciendo que tú debes dejar. Dios te ha estado diciendo una y otra vez: no seas así, no hagas esto, esto tampoco lo hagas. Dios te ha estado diciendo: haz esto, pero no lo estás haciendo. Por lo tanto, no has podido ver cumplidas en tu vida muchas de las promesas que Dios tiene para ti. Dios tiene estas promesas. No las está reteniendo, solamente las sostiene para cuando tú comiences a caminar en la forma que Él te pide que tú camines. Es decir, que tú dejes lo que tienes que dejar y consideres que las bendiciones que Él te ofrece son bendiciones que te van a servir para siempre. Creo que hoy tú debes mirar este día como un día de rededicar tu vida a Cristo y renunciar nuevamente al mundo pasajero para que tú puedas comenzar a vivir en el cielo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, Dios te ofrece una nueva vida. Dios siempre tiene esa puerta abierta para ti, y es una puerta que te va a permitir entrar en una vida de satisfacción. Él lo que te está invitando es a escoger entre una vida de pecado en el mundo y la salvación eterna. Solo deja que lo que estorba tu relación con Dios se haga a un lado. Haz esas cosas a un lado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu desobediencia y comienza a caminar con el Señor hacia nuevas tierras, hacia nuevas propuestas que Él tiene para ti. Comienza a caminar a nuevas experiencias que son lo que van a bendecir tu vida. Padre del cielo, Señor, creemos en tu bondad, creemos en tu misericordia, creemos en tu grandeza tal y como lo hizo Abraham, Señor. Creemos que tú nos bendecirás, que engrandecerás nuestros nombres. Creemos, Señor, que podemos ser de bendición. Señor, creemos que tú bendices a los que nos bendicen y maldices a los que nos maldicen. Y Señor, creemos que en nosotros
Señor, hay bendición a todas las naciones de la tierra porque nosotros tenemos la luz que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, si la luz no está brillando en nosotros, venimos a ti, Señor, hoy con arrepentimiento por nuestro pecado. Señor, quizás hemos sido indiferentes y hemos querido vivir en nuestras fuerzas y hemos querido lograr nuestros éxitos, Señor, en nuestros propios criterios. Pero hoy volvemos, Señor, nuestra confianza a ti, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Perdónanos nuestra indiferencia. Perdónanos el habernos alejado de ti, Señor. Hoy, Señor, te confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jesús, tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú moriste y resucitaste, Señor, por nosotros. Y queremos vivir para ti agradecidos eternamente. Señor, gracias por estas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a vivir en ellas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.